Somos el equipo 4 del grupo 311 y nos tocó el tema de bioremediación. Muchas de las actividades humanas tienen consecuencias negativas sobre los recursos naturales del planeta, generando compuestos contaminantes que alteran la estructura y la función del ambiente, tales como contaminación y cambio climático. Existe una gran cantidad de contaminantes, sin embargo, las que están consideradas como principales por el impacto que tienen en el ambiente y en la salud se encuentran en los hidrocarburos y metales pesados. Hoy en día la bioremediación es una de las principales alternativas para poder recuperar los recursos naturales que hoy en día han sido afectados por esos tipos de contaminantes. La bioremediación es el uso de seres vivos para mejorar los ecosistemas dañados, rehabilitando las áreas afectadas de diversos continentes, rehabilitándolos o destruyéndolos en un proceso que se utiliza microgramos. Utilizan organismos tales como hongos y plantas, bacterias, algas, protozoarias o las enzimas derivadas. Las ventajas de la bioremediación son: se transfiere poca contaminación de un medio a otro, es una tecnología poca invasiva, no requiere componentes o mecánicos que sean amenaza para el medio ambiente, es económicamente viable. Generalmente la bioremediación se utiliza debido a la degradación de bacterias de hidrocarburos, es decir, el petróleo se ejecuta cuando hay un derrame y puede producir graves problemas en la vegetación, el agua, la atmósfera y el medio ambiente, debido a la contaminación. Se realiza mediante la adición de fertilizantes y sulfato para estimular la reproducción de bacterias nativas y de forma facilita más la descomposición del petróleo. Esto sucede ya que los microorganismos se comen el petróleo, lo digieren y lo transforman en agua y gas inofensivo para que después sean liberados al suelo o aguas contaminadas. La mayoría de los derrames de petróleo ocurren en un ambiente costero y no marinos. Pero ¿cómo llegan los hidrocarburos al mar? Se estima que aproximadamente 1,3 millones de toneladas de petróleo ingresan actualmente al medio ambiente marino tanto a partir de filtraciones de origen natural o como de origen antropogénico. Las filtraciones de origen natural constan aproximadamente de la mitad de volumen y ocurre cuando el petróleo crudo emana naturalmente los estratos. La fuente de origen antropogénico se encuentra principalmente asociada a actividades de extracción, transporte y consumo de petróleo, y pueden incluir tanto derrames de petróleo crudo como combustible refinado. Otro ejemplo de la aplicación de diversos microorganismos es la bioremediación de suelos y aguas contaminadas con cobre. Cepas mutantes de Escherichia coli presentan diferentes capacidades de purgadora de metal. Escherichia coli es una bacteria viva bien conocida por provocar enfermedades en humanos, sin embargo, es muy utilizada para remediar suelos y aguas contaminadas, en este caso particular con cobre. El cobre es un nutriente esencial para los organismos, sin embargo, cuando está en exceso se vuelve potencialmente tóxico. La contaminación con cobre en suelos, ríos y aguas profundas se ha incrementado peligrosamente. Se ha demostrado que ciertas etapas de Escherichia coli en un proceso podrían desintoxicar suelos o aguas contaminadas con altas concentraciones de cobre. La bioremediación consiste en usar microbios para limpiar el agua subterránea y los suelos. Se dice que la bioremediación es el uso de seres vivos para restaurar ambientes contaminados.
La bioremediación es un proceso biotecnológico y una técnica de gestión de residuos que implica el uso de organismos como bacterias y plantas para neutralizar o eliminar contaminantes. La bioremediación se le llama a cualquier proceso biotecnológico que utiliza microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. La bioremediación es una rama de la biotecnología que trata el uso de organismos vivos como los microbios para eliminar contaminantes y toxinas del suelo y el agua. Puede usarse para limpiar problemas ambientales como un derrame de petróleo o agua subterránea contaminada. El estudio potencial de la degradación de hidrocarburos por Acetobacter sp y Pseudomonas putida en suelos contaminados. El petróleo constituye una fuente de energía de importancia a la sociedad actual. La explotación de este combustible implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y suelo. En lo que respecta en el suelo, los hidrocarburos tienden a absorber las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan absolutamente para la degradación de hidrocarburos son bacterias gram negativas, Acinetobacter sp es un coco-bacilo gram negativo, aerobólico, reconocido por su capacidad para degradar las fracciones alifáticos del petróleo. La Pseudomonas putida es un bacilo gram negativo aeróbico reconocido por su capacidad de degradar las fracciones aromáticas de petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para construir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminación por sus hidrocarburos en el suelo. Las desventajas de la bioremediación es la biodegradación incompleta. Puede generar intermediarios metabólicos inaceptables con un poder contaminante similar o incluso superior al producto de partida. Algunos compuestos contaminantes pueden incluso inhibir a la bioremediación. Es difícil predecir el tiempo requerido para un proceso adecuado. El seguimiento y control de la velocidad y/o extensión del proceso es suspensivo. Estos solo son 3 casos donde se utilizan las bacterias para remediar suelo y aguas contaminadas. Sin embargo, cada condición en particular del lugar y del contaminante requieren un tratamiento en específico, por lo que es de gran importancia conocer la mayor cantidad de características de la zona contaminada y de los microorganismos que se pretendan utilizar para eficientizar el proceso de bioremediación.